cada fiesta de la independencia o fiesta de noviembre aparecen, además de los buscapié, una historia oficial única e incuestionable de lo que se supone es la independencia de Cartagena. Nos cuentan que la ciudad conmemora su independencia como la primera provincia que se liberó de la corona española un 11 de noviembre de 1811. En ese entonces los cartageneros, convocados por Germán Gutiérrez de Piñeres, reunidos en el barrio Getsemaní, proponían una increíble independencia absoluta, pero la declaratoria que concretaría esa independencia se aplazó e hizo que la multitud se armara y se preparara para exigir ellos mismos su independencia con su grito, sus voces y sus fuerzas como pueblo. Presionaron y lograron la formalidad legal de la independencia, donde parecía ser necesaria la fuerza contra García Toledo. Más tarde, la Junta ordenó la lectura del bando para hacer pública el acta, jurando separarse definitivamente de la corona española. Esta es la historia oficial de nuestra supuesta independencia, pero algo muy diferente tienen por contarnos sociólogos, artistas plásticos e investigadores culturales sobre esta, la historia nuestra, caballero, y sus fiestas de independencia. No, las fiestas de independencia fueron las luchas libertarias de las personas en ese tiempo para estar en contra de un régimen que se seguía de los españoles. El artista plástico e investigador cultural Nelson Fori, por ejemplo, nos señala de que realmente no hubo una independencia, sino que las fiestas continúan de alguna forma legitimando un show, aunque ahora tratamos de transformarlas. Con este cuento del reinado de la belleza, con toda esta problemática del reinado de la belleza, es reafirmar realmente que como tal no hubo una independencia, o no se quiere pretender que haya una independencia. La mayoría de las empresas públicas, ya sea de luz, ya sea de agua, de gas, de telefonía, pertenecen a los españoles. O sea que es una paradoja hablar de independencia cuando nuestros recursos pertenecen todavía y siguen siendo explotados por los españoles. Esto lo habla muy bien y muy claramente Nelson Fori, como digo, artista plástico e investigador cultural, en su obra La historia nuestra, caballero, que a través de fotografías intervenidas de los bustos de los mártires, entre otras cosas, de la independencia de Cartagena, él les pone una peluca afro a todos esos mártires. Porque es que lo que sucede también y lo que es triste dentro de la independencia de Cartagena y también dentro de la historia en general de Cartagena es que no se han visibilizado personajes de la cultura afrodescendiente, sino más bien es como un show mediático de que aquí en el Caribe se forma el desorden y la rumba, pero no se ha dado ese respeto a los personajes que han hecho posible que nosotros podamos hablar de independencia, aunque sea entre comillas. Por ejemplo, Benco Biojó, que fue el negro que se logró enfrentar contra los españoles, que creó Palenque, o San Basilio de Palenque, no es reconocido como un exponente de Cartagena cuando él fue, su vida, el origen era de que era un esclavo de Cartagena de Indias, y él fue el que generó toda esta división y toda esta polémica. Bueno, de hecho él fue uno de los que deberíamos poner como exponente dentro de las fiestas de independencia. Que se hizo una encuesta aquí en Cartagena sobre todas las empresas, ya mirando desde un punto que los monumentos todos son en honor a españoles y no he resaltado ningún monumento en honor a indígenas o a afrodescendientes. Entonces yo lo que tomo es hacer una investigación de todos estos monumentos y una investigación de las empresas que están actualmente, como son la electrificadora, como son las telecomunicaciones, como son el gas, que de alguna manera los dueños directos son españoles. Entonces lo que hago es hacer esa investigación y ya luego de saber que los dueños son españoles, lo que hago es hacer como un sticker donde se expresa la nueva neocolonización de los españoles, pero ya ahora de una manera mucho más sutil, ya no es a través del comercio de esclavos, sino que estas empresas o estos extranjeros se están apoderando de esos recursos que de alguna manera
sostienen a comer como un país. Elizabeth Kuning nos habla de que nosotros nos reinventamos las historias. Cada tantos años nosotros transformamos nuestro propio pasado y no siempre a la conveniencia de los habitantes de Cartagena, sino más bien a la conveniencia de un pasado que no haya sido tan maltratante para los mismos habitantes de Cartagena, porque eso de alguna forma responsabilizaría al Estado sobre las condiciones de vida del cartagenero. Porque es que las fiestas de independencia no nos están recordando nuestros orígenes, también nos están recordando el presente, nos están recordando el modo de vida en que estamos. Eran las reinas de belleza, por ejemplo. O sea, ustedes saben muy bien, y eso ustedes lo viven, pues no todos los días, ¿no? Pero por lo menos una vez al año, cuando pues llega la época del reinado, que entonces en Cartagena existe el reinado nacional y el reinado popular. Y para ese entonces, finales de los años 90, para todo el mundo era muy claro que el reinado nacional era el reinado de las blancas, de las mujeres blancas. Y aquí el reinado popular de las mulatas o de las morenas o de las negras, ¿sí? Y pues sí, había una o dos mujeres blancas. Por la mayoría era el reflejo de la sociedad, o sea, de la ciudad de Cartagena, con una mayoría de jóvenes negras o mulatas. Entonces había esa división y yo quería entender qué significaba esa división. Ya que las fiestas se reinaron o se llenaron de reinados y se transformó su verdadero objetivo en su verdadero sentido. Claro que yo diría que todo el tiempo lo que hacemos es disfrazar el verdadero sentido de las fiestas de independencia. La sangre, el sufrimiento y la tragedia nunca hacen parte de la fiesta de la independencia. Nadie habla de la sangre y nadie habla de la masacre, pero todos sí hablamos de las fiestas, ¿no? De como el festejo de que ya estamos independientes, de que nos liberamos de los españoles. Y decir eso no es del todo cierto. Decir eso es de alguna forma una burla. Todo el aporte se le dieron fueron a los españoles, y tú en Cartagena no observas una sola placa o un solo monumento que resalte todo ese material o todos esos componentes que han construido de alguna manera la importancia o el Caribe colombiano. ¿Por qué es que la gente asociaba lo blanco con lo nacional? Pues entonces también con lo de más dinero, y cuando significa lo nacional también significa lo internacional, porque el concurso nacional es la puerta de entrada al concurso Miss Universo y Miss Mundo, ¿no? Entonces había esa asociación de un lado, y de otro lado una asociación entre lo local, lo popular, lo negro y lo mulato, ¿no? Pero de eso nunca se hablaba. O sea, es una evidencia para todo el mundo, pero al mismo tiempo nadie lo dice, ¿sí? Nadie lo dice de manera tan abierta. Entonces, pues la idea era trabajar un poco eso. Como lo resalta Geraldo Mosquera en uno de sus escritos, que los ingredientes africanos popularizarán en mayor medida la identidad de las culturas del Caribe. Entonces es eso lo que quiere rescatar la historia de Nuestra Caballero, que todos esos ingredientes, todos esos aportes africanos e indígenas sean resaltados y que se conozca de alguna manera la verdadera historia o reescribir la historia que ya está anunciando a cada uno de esos elementos, de esos aportes, que han sido muy importantes sobre otras cosas.